Bien, bienvenidas, bienvenido. Muchas gracias por conectarse este día viernes 8 de agosto en este horario matutino. Pensamos que podría ser un buen horario para los colegios, no tanto así para los profesores, pero sí nos acompañan tres jefes de UTP, que es un ámbito de gestión en el colegio muy fundamental en todo lo que se refiere a lo que ese colegio le pone énfasis con sus estudiantes y comunidad. Y pensamos que era un buen horario justamente para poder generar instancias de reflexión pedagógica a partir de lo que vayamos tratando. Hoy, desde nuestra alianza de Educación Viva, Yoga Crecer y Presencia Presente, tenemos un gran honor y un profundo cariño y alegría de contar con nosotros a Marcela Huepe. Ella es pedagoga de formación, estudió pedagogía en artes plásticas en la Universidad Católica, es doctora en economía y tiene formación en psicoterapia contemplativa, y además ella se desempeña como asesora metodológica en la División de Estudios y Gestión del Conocimiento en la Agencia de la Calidad de nuestro país. Em, Quisimos invitar a Marcela y estamos muy agradecidas de que haya aceptado esta invitación por su injerencia y su participación en la elaboración y estudio de resultados del día del diagnóstico integral de aprendizajes que nos provee nuestro Ministerio de Educación, eh, por su trabajo en la Agencia de la Calidad y también muy sensiblemente en toda su trayectoria desde el área de la contemplación, de prácticas contemplativas, porque justamente esta alianza que hemos formado está intentando promover y acompañar a docentes y equipos directivos en promover situaciones de ámbitos bien tratantes en los colegios, generar instancias de cuidado en la salud mental de los docentes y de los estudiantes, y creemos que está muy vinculado con lo que ella ya viene haciendo desde el ámbito ministerial. Entonces, dejo con ustedes a Marcela. Muchas gracias a cada uno por conectarse. Esta invitación, este webinar está siendo grabado y lo van a poder ver luego en la plataforma de YouTube de Educación Viva. Muchas gracias, Marcela. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Para mí, como parte de la agencia, es muy relevante poder tener estas instancias de contacto para difundir lo que hace la agencia, que es un organismo público independiente del ministerio. Voy a contar un poquito acá una lámina para presentarla, para conocer el trabajo que se hace en la agencia en relación al ámbito socioemocional, porque es desde la evaluación, porque que es lo que está mandatado a hacer legalmente, la evaluación es que nosotros promovemos este ámbito socioemocional en el área donde yo estoy, porque también hay, todas las evaluaciones académicas se hacen también desde la agencia. Todo lo que sea evaluación en el país se hace en la agencia. El ministerio tiene otras labores, así que voy a partir compartiendo una presentación y bueno. eh, La base de la conversación es esta evaluación específica de que es el diagnóstico integral de aprendizaje que desarrollamos, que de hecho yo participo directamente en su desarrollo, así que cualquier comentario, cualquier cosa que ustedes quieran, eh, que nos han comentado a veces, hoy los niños entienden esto al revés y nosotros al tiro, ya, perfecto, muy importante, vamos a revisar porque aunque se pilotean los instrumentos, nunca se pilotean con todos los niños de Chile como para saber exactamente cómo lo están leyendo.
Entonces la base va a ser el diagnóstico integral de aprendizaje, específicamente el área socioemocional, eso es como la base de lo que yo voy a presentar, pero tratando de contar, compartir qué es lo que promueve, por qué lo promovemos y cómo abordar el ámbito socioemocional a través de todas estas prácticas que yo llamo integrativas y de atención plena, porque son prácticas que integran el cuerpo, que integran la mente, que integran las emociones, o sea, que miran al ser humano completo, al estudiante completo, al docente completo, ¿no? Entonces, prácticas integrativas que tienen un componente del cuerpo, ¿no? También, pero que incluyen, integran toda la persona humana. Entonces, primero les cuento lo que voy a presentarles, que es describir este área socioemocional del diagnóstico integral de aprendizaje, qué es lo que evalúa y por qué, y cómo se puede favorecer este ámbito desde las prácticas integrativas y de atención plena, básicamente mirando un poco la evidencia más reciente, em, sobre todo post pandemia, en que ha habido una crisis de salud mental, eso ya lo sabemos todos en el mundo, no sé, distintas partes, pero como un tercio de los niños y puede que hasta más en algunas partes, niños, niñas y jóvenes están presentando alguna dificultad de ansiedad, de depresión, de carencia de bienestar. Entonces, cómo el ámbito socioemocional puede sustentar ese espacio de bienestar? Como el sustento, como el tejido, ¿ya? Como que lo socioemocional puede ser el tejido que soporte lo socioemocional y como a su vez estas prácticas integrativas que miran a los niños como realmente son, ¿no? Niños y jóvenes como realmente son, ¿no? Como seres completos y que invita también a los docentes a aparecer como seres completos, puede favorecer este desarrollo. Entonces partamos con la descripción del área socioemocional del día. Primero quería presentar la agencia. Yo sé que somos un organismo desconocido. Esto comenzó el 2011, ¿sí? Em, no sé si alguien tiene una pregunta porque se escucha como alguien hablando. No sé si, bueno, pero puede ser que sea y por favor, si tienen alguna duda de lo que yo digo, levantan la mano, eso suena a algo y yo puedo em, atender la pregunta. Entonces, la agencia forma parte de este sistema de aseguramiento de la calidad que se votó por amplio consenso en el Congreso en 2011 y desde ahí que inicia sus labores y yo estoy desde el principio en la agencia. Es uno de los 4 organismos públicos que conforman este sistema de aseguramiento de la calidad. El otro organismo es el Ministerio de Educación, que es un organismo, o es otro organismo, la Superintendencia de Educación y el cuarto es el Consejo Nacional de Educación, que es el que se hace cargo de aprobar el currículum, básicamente. El Ministerio de Educación propone el currículum, nosotros no proponemos el currículum, el Ministerio de Educación digamos, asigna recursos, nosotros no asignamos recursos, forma docentes, nosotros no formamos docentes, y bueno, y la superintendencia es el que se hace cargo, el organismo que se hace cargo de que se cumplan los reglamentos. Entonces, sabemos que entre estos 4 le dan harto trabajo a los colegios y siempre pensamos cómo hacer para disminuir esta carga administrativa. Y ella es parte de una de las reflexiones importantes. Pero la agencia está a cargo de evaluar y orientar el sistema educativo, el sistema, ¿no? O sea, en la entrega orientación a los colegios, pero solamente a los colegios, o sea, a todos los colegios, todos reciben orientaciones, todos son evaluados o susceptibles de ser evaluados y luego se visitan a los que, en persona, digamos, a los que tienen más bajo resultado, que podrían tener mejor resultado incluso considerando la población de estudiantes para hacer un levantamiento y evaluar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero principalmente todo lo que es evaluación que ocurre en el sistema viene de la agencia, incluyendo el diagnóstico integral de aprendizaje. Y a partir de ahí se desarrollan orientaciones.
Entonces, el sistema de evaluación de la agencia integra mediciones que son nacionales e internacionales. Entonces, si ustedes escuchan de la prueba PISA, también viene de la agencia. Tiene propósito sumativo y formativo. Entonces, el sumativo más clásico es el SIMSE, que es como académico, y también los indicadores de desarrollo personal y social. Pero formativo está el diagnóstico integral de aprendizaje, o sea, algo que evalúa el proceso, es para hacer cambios inmediatos, no es como algo que certifique o que evalúe o que entregue como una evaluación de cómo se ha hecho un proceso educacional, que sería el propósito sumativo. Se evalúan aprendizaje académicos y no académicos, de resultados de procesos de condición, en fin, o sea, es un sistema bien complejo y hay muchas evaluaciones, más de 20. Y entre ellas está el diagnóstico integral de aprendizaje, que es una y donde yo trabajo directamente en el desarrollo junto con todo el equipo que hace la parte, o sea, yo hago de la parte socioemocional y junto con todo el equipo que hace el trabajo académico. Yo y el equipo que me acompaña, por supuesto. Es una evaluación que es nacional, que es formativa, que evalúa estos aspectos no académicos, que tienen que ver con resultados, pero también tienen que ver con procesos y condiciones. Entonces, ¿qué es el diagnóstico integral de aprendizaje? Ustedes lo deben conocer, cuáles son sus características generales, pero lo voy a resumir porque todo esto habla de un enfoque, ¿no es cierto? De cómo usarlo también. Primero que su propósito es formativo, entonces se usa para que reflexionemos sobre los resultados. Ese es el propósito fundamental, la reflexión posterior con los resultados. No es solo por aplicar y tener un resultado y listo. No, es para reflexionar sobre los resultados. Bueno, es voluntario, es interno, cada uno lo aplica dentro de los periodos que quiere. La aplicación administrada, flexible, pueden ir de a pocos niños, varios niños, en fin. Puede ser en la página web o con papel y lápiz. Los resultados son instantáneos, son en el momento en que se piden a la plataforma. Y hay 3 periodos, uno al principio del año, otro a mitad de año, que está en este momento en curso, y la evaluación de cierre que empieza generalmente a fines de octubre o noviembre, diciembre. Y solamente hasta ahora le preguntamos a los estudiantes. Entonces, le preguntamos a los estudiantes sobre sí mismos, y esto es como re importante, sobre sí mismos y también sobre lo que ven que hace el colegio. Y hay dos grandes áreas que son el área académica y el área socioemocional. Y el área académica obviamente está mucho más establecida y mucho más fácil de entender, por decir así, porque es, no sé, tenemos matemática, tenemos historia, tenemos lenguaje, o sea, son nombres que ya siempre han existido en el sistema educativo. En cambio, el área socioemocional es nueva, está asociada al currículum. De hecho, en el marco que ustedes pueden encontrar en la página web aparece cómo se asocia al currículum, pero no mide el currículum, sino que se asocia al currículum, lo favorece. El currículum de orientación y el currículum de los objetivos de aprendizaje transversales principalmente, ¿no? Esos que debieran estar en todas las asignaturas. Y se considera una herramienta de gestión. No es una herramienta de diagnóstico, es de gestión. Entonces, por eso es tan importante. Yo decía al principio, hoy tenemos jefes de UTP, qué bueno, qué excelente que estén interesados en el ámbito socioemocional, porque así como se reflexiona de cómo mejoramos este resultado en matemática que los niños todavía no saben dividir, no sé, eh, con decimales, no sé, bueno, ¿cómo abordamos este resultado que puede aparecer en el ámbito socioemocional en algunos aspectos que yo les voy a contar a continuación? Entonces, no es para encontrar un diagnóstico individual, sino para reflexionar junto a las comunidades, ojalá incluso con los mismos estudiantes. Y por eso hay dos focos. Uno es el de desarrollo, que yo les decía, o experiencia, ¿no es cierto? Entonces, que los estudiantes responden sobre sí mismos, las cosas que hacen, y hay un resultado general del curso, no individual, y luego la percepción de lo que hace el colegio, de que lo que hace su establecimiento, su escuela, su liceo, sus profesores. Aquí es más difícil porque a veces o sea, son los profesores más cercanos, más lejanos, en fin, cómo encuadrarlos, pero
ellos responden y es muy interesante reflexionar porque pueden saber cómo los ven los estudiantes, básicamente, porque esa es su percepción. Ustedes, los colegios pueden pensar que hacen muchas cosas, pero si los niños no se dan cuenta, bueno, esa es su percepción. Y todo lo que evalúa tratamos de que sea ámbitos, ya sea que sean habilidades socioemocionales o condiciones para la formación integral o aspectos de la convivencia que puedan ser aprendidos, desarrollados, favorecidos mediante una gestión escolar adecuada y una gestión pedagógica en la sala de clase, o sea que se pueden aprender en, en el colegio. Y esto es bien clave porque no estamos, por eso no se evalúa a los niños, por eso no estamos diciendo el niño es así, sino que estamos evaluando eh, actitudes, conductas, reflexiones que pueden ser aprendidas en un contexto escolar donde de hecho los niños pasan una gran cantidad de horas en el día y, y donde establecen vínculos que son muy relevantes. Cada vez se ha visto, y esto en toda parte del mundo, no solo en Chile, la relevancia del vínculo con el docente y lo sobrecargado que se sienten los docentes por eso mismo, porque dicen, pero las familias no están haciendo su rol, los estudiantes llegan tan atrevidos. Bueno, en todas partes del mundo nosotros tenemos reuniones internacionales porque las pruebas que se hacen internacionales obviamente evalúan a todas partes del mundo, la prueba PISA, la prueba ISIL, en fin, TIMSS, montones de pruebas, como 10 pruebas que han pasado y bueno, y en todas los profesores tienen el mismo diagnóstico, o sea, no, lo que pasa acá en Chile, y eso es como re importante, saberlo, no es algo que nos pasa solo a nosotros, sino que es algo que está haciendo crisis en el mundo. Entonces, ¿qué se evalúa en el área socioemocional del día y por qué? El por qué es más difícil de explicarlo, pero fundamentarlo. El por qué es porque nosotros creemos que es importante que se evalúe el aprendizaje socioemocional, que se evalúen ciertas habilidades que permiten a las personas comprenderse a sí mismas, relacionarse de manera saludable con los demás, con las demás y los demás, y además participar responsablemente en la vida colectiva. Eso es re importante. Esto no es solo como para sí, ¿no? Es una ganancia de todas maneras para sí, pero también para nosotros es relevante la participación responsable en la vida colectiva de la escuela, del barrio, de la familia, del país, del mundo, del sistema en el fondo. Entonces ahí les voy a contar un poquito más al profundizar. Entonces tenemos tres grandes áreas, tres cuestionarios grandes en realidad y instrumentos. Entonces uno es el aprendizaje socioemocional, otro que es otra área que lo llamamos condiciones para la formación integral y otro es convivencia. Desde 2024 tenemos estas tres grandes áreas. Podría contarles la historia del día, que partimos en el 2020 en la pandemia porque no había, querían todos los niños encerrados, se quería saber si estaban aprendiendo algo, no se podía aplicar el CIMSE, y entonces esta fue una manera como de entender lo que estaba pasando en los aprendizajes y también en el bienestar de los niños, niñas y jóvenes, pero después se quedó, ¿no? Entonces logramos promover un modelo y luego con el ministerio, que es el órgano rector del sistema de aseguramiento de la calidad, pero con el ministerio donde yo también tengo reuniones y trabajamos juntos con el ministerio, se desarrolló el cuestionario de convivencia y luego nosotros separamos algunas cosas que habíamos estado evaluando y las llamamos condiciones para la formación integral. Entonces, armamos este sistema de evaluaciones donde pensamos que hay una retroalimentación positiva entre ellas. O sea, la convivencia favorece el aprendizaje socioemocional, claramente, pero el desarrollo socioemocional de los estudiantes y favorecer la gestión de este aprendizaje favorece la convivencia y las condiciones son lo que están como en el contexto que rodea todo esto. Y así es como tenemos un cuestionario de cuarto básico a cuarto medio del aprendizaje socioemocional, pero también tenemos una actividad para los más pequeñitos, muy alineada con el currículum,
que tiene unos cuentos, los cuentos están en la página de YouTube de la agencia, es una actividad que el docente durante la actividad no solo em, evalúa a sus estudiantes, sino que además tiene la posibilidad de conversar sobre ciertos temas que a lo mejor ninguna otra momento tiene a partir del cuento, a partir de que este grupo de animalitos excluye al pajarito, porque el pajarito es distinto y no saben si puede jugar fútbol, o a partir de que todos se dan cuenta que la chinchilla está en peligro de extinción y cómo son empáticos con ella, o a partir de que la ardilla Lila, que es la protagonista, em, pasó sus vacaciones arreglando una plaza, entonces encuentra que fueron unas vacaciones muy fome, pero pues después se da cuenta que en realidad mejoró algo para todo el vecindario, en fin, entonces ahí hay toda una posibilidad de diálogo con los niños de primero a tercero básico. Y hay una forma con rúbricas de evaluar. Y luego tenemos este otro cuestionario de condiciones para la formación integral y este otro cuestionario de convivencia en distintos momentos del año. Quisiera como ahora profundizar entonces en este modelo de aprendizaje socioemocional, este primer ámbito que nosotros evaluamos. Si se acuerdan, este de acá, ¿no? Del aprendizaje socioemocional en sí, en que tenemos tres grandes dimensiones, tres grandes ámbitos que se evalúan. Primero es el personal, en que tenemos estas habilidades intrapersonales, ¿no? Como la posibilidad de que el niño o joven, cuán conciencia de sí mismo tiene, cuánto se autorregula y cómo toma decisiones. Y se les preguntan cosas como, me doy cuenta fácilmente cuando estoy triste o lo que estoy sintiendo, en fin, distintas preguntas según la subdimensión, pero también se le pregunta si en el colegio le enseñan a identificar sus emociones, ¿no? Entonces, si el niño dice que no, o un gran porcentaje dice que no, porque los resultados están en porcentaje, son como una encuesta, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, pero aquí podemos trabajar entonces. Em, Ese es uno. El siguiente nivel es el comunitario o relacional que le decimos también, que son las relaciones que establece el niño día a día. Entonces se evalúa en este caso la conciencia de otros, o sea, como darse cuenta que sí, que existen otras personas y que pueden responder distinto a lo que está ocurriendo, no necesariamente igual que yo. La empatía para ponerse en el lugar de las demás personas y lo que pueden estar sintiendo y la colaboración y comunicación, ¿no? Como una forma de ir al mundo, así como en el otro estaba la toma responsable de decisiones, una forma de ir al mundo tomando decisiones desde un sistema organizado de creencias, en fin, aquí está la colaboración y comunicación, entonces yo voy al mundo y colaboro. Y bueno, y planteo mi punto de vista y escucho, me comunico, ¿no? Comunicación siempre es en dos vías. Y ahí hay preguntas también del desarrollo de las y los estudiantes, o sea, cuando estoy enojado con alguien, pienso antes lo que voy a decir para no herir sus sentimientos, en que uno puede ver eh, que es como la empatía, pero también requiere saber, tener conciencia de sí mismo, o sea, las habilidades socioemocionales están todas relacionadas para saber que está enojado, ¿no? Y luego también parar, autorregularse y también tomar una decisión responsablemente y decir, bueno, a ver, no quiero herir sus sentimientos, porque él tiene el valor de la empatía, ¿no? Y por otro lado, en la gestión se le pueden preguntar cosas como nos animan a pensar antes de hacer o decir o hablar, pensar en el otro para no herir sus sentimientos. Entonces, en estas dos áreas, estos dos focos, le llamamos, son los ítems y las preguntas siempre. Y luego el tercer nivel como sistémico, en que ya no tiene que ver con las personas que directamente me relaciono, pero sí con las personas con que, o sea, sí con el sistema, sí con la sociedad, donde lo que yo haga va a afectar a otros necesariamente, va a afectar sus posibilidades. No, no soy una isla, entonces cada cosa que yo hago va a afectar a alguien que a lo mejor yo no voy a ver nunca. Si dejo limpia la plaza después de pasear a mi perrito, voy a afectar al abuelito que sale a caminar en la tarde, aun cuando nunca vea a ese abuelito, ¿no? Pero yo limpio la plaza, porque la plaza es de todos. Y así tenemos una plaza que
que cuidamos cada uno por este bien común de tener una linda plaza para todos, ¿no? Entonces ahí se le pueden preguntar, escucho lo que otros tienen que decir, incluso si sus opiniones son distintas a la mía, o sea, está el valor del diálogo, básicamente, de dialogar, escuchar, es la primera parte, ¿no? Incluso dialogar, escuchar y tratar de entender el punto de vista del otro, aunque nunca lo vaya a compartir, pero lo trato de entender. Y la gestión del establecimiento nos animan a hablar de nuestras opiniones y nuestras ideas, en fin, o sea, cuánto está el diálogo en circulación o en presencia en el ámbito escolar, y ellos ahí dicen. Y a lo mejor el colegio dice, oye, si nosotros siempre lo animamos y salimos súper bajo, entonces entender por qué habrán opinado eso, poder ir a preguntarle, esto nos salió bajo, ¿qué creen ustedes? ¿Qué nos falta? Y hacer como una reflexión participativa, ¿no? Que eso ayuda tanto a construir comunidad, ayuda tanto a que el niño se sienta incluido, y ayuda tanto a que el niño, niña o joven, por lo tanto, quiera cuidar el espacio, en fin, o sea, esto siempre es una retroalimentación positiva cuando resulta. Entonces, en resumen, tenemos estos tres focos, este personal, este comunitario, este ciudadano, estas tres dimensiones, perdón, y que se evalúan en estos dos focos, el desarrollo de los y las estudiantes y la gestión que hace el colegio. Y lo mismo hacemos en convivencia, y en las condiciones. Pero antes les quería mostrar el modelo aquí resumido del aprendizaje socioemocional, ¿no es cierto? Este aprendizaje que permite a los niños tomar conciencia de quiénes son, de cómo relacionarse con otros y de que participan en un espacio más grande. Tenemos el personal, el aprendizaje socioemocional comunitario, el aprendizaje socioemocional ciudadano, las tres habilidades que evalúa cada uno: conciencia de sí mismo, autorregulación, toma responsable de decisiones, las tres habilidades que evalúa el siguiente aprendizaje. Y nosotros en 2024 enfatizamos el aprendizaje socioemocional personal, ¿ya? Eso es lo que enfatizamos, entonces se entregaron más detalles sobre la conciencia de sí mismo, más información, el porcentaje que responde de una manera u otra en cada uno de estos ámbitos, porque si no se entrega la información agrupada. Entonces, cada año estamos enfatizando y abriendo el abanico de habilidades en uno de estos ámbitos. Entonces, el año pasado lo abrimos en el intrapersonal y de hecho hubo un webinar que está disponible en la página web, lo pueden encontrar, cómo fortalecer la convivencia a través del aprendizaje socioemocional personal. Este año favorecimos, o sea, todos los años se evalúa todo, pero se abren las habilidades y se pregunta más de modo de entregar un resultado por habilidad en una de los tres aprendizajes. Y este año tocó el interpersonal, fue a principio de año, va a ser de nuevo a fin de año para evaluar el cambio, conciencia de otro, empatía, colaboración y comunicación. Y el webinar en este caso fue sobre la empatía, que es un desafío, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente a ese desafío y tensiones que nos plantea, ¿no? Entonces, trabajamos con una psicóloga educacional que es Viviana Ochman, muy de cerca, y ella desarrolla el webinar siempre súper concreto, con estrategias ultra concretas. El de monitoreo ya les voy a contar cuál fue porque es un tema muy relevante. Y bueno, pero el próximo año vamos a enfatizar las habilidades socioemocionales colectivas, como la inclusividad, la prosocialidad y el compromiso democrático, y haremos un webinar ad hoc. Nos gustaría mucho hacer un seminario también. Toca una prueba internacional en 2017 que también lo toma la agencia, que es X, que es de cívica, ¿no es cierto? Que es de comportamiento y conducta cívica, ¿no es cierto? O sea, cómo hacer las cosas por este bien común, ¿no? Cómo ese aprendizaje que es tan fundamental como que de repente, en vez de ir aprendiendo, estamos desaprendiendo las cosas que sabíamos hacer antes.
Y voy a pasar rapidito lo del cuento porque ya les conté, pero esos son los tres cuentos que hay, Lila y el nuevo vecino, Chinchilla en peligro y las vacaciones de Lila. Ese material está todo disponible y todo, por supuesto, es, eh, o sea, todo esto lo provee gratuitamente quienes se inscriben en el diagnóstico integral de aprendizaje. Les cuento ahora de las condiciones para formación integral. No les voy a hablar las del año pasado, pero sí les voy a hablar de este año por qué tipo de cosas se evalúan, porque son otros aspectos que no son del aprendizaje socioemocional y que no son de la convivencia, pero que tienen elementos emocionales y sociales que influyen en todos los aprendizajes, tanto académicos como socioemocionales. Estos se evalúan a mitad de año en un cuestionario específico. Tratamos de que los cuestionarios sean cortos, si no, por eso no podemos evaluar todo siempre, pero corto y se evaluó como la promoción de un aprendizaje colaborativo, o sea, como de aprender juntos. ¿Cómo está el vínculo para el aprendizaje docente, niño, niña o joven, ¿no? El vínculo entre el docente y el o la estudiante? ¿Cómo lo perciben ellos en relación a su aprendizaje? Eso específicamente con el foco de aprender. O sea, ¿hay un profesor que le importa que aprenda? ¿A los profesores les importa que aprenda? Ese tipo de preguntas. ¿Tú sientes que a los profesores les importa? La autorregulación académica, de nuevo con un foco en lo académico, en otro tipo de aprendizaje, como los niños si saben, conozco la fecha de las pruebas, conozco la fecha de los trabajos, me organizo, tengo un sistema de estudio. Entonces, la ansiedad académica, hay una ficha por ahí dando vueltas, cómo regular la ansiedad, y justamente hay uno de los ejercicios con la respiración, o sea, antes de una prueba. Me siento muy nervioso. Bueno, si vemos que muchos estudiantes se sienten mal, en este caso lo favorable es que no se sientan mal, que no se pongan ansiosos, que no sientan que lo están haciendo mal cuando responden. Entonces, pero si vemos que muchos responden no favorablemente, o sea, que se sienten nerviosos antes, durante y después de la prueba y todo el rato en relación a todas las evaluaciones posibles, entonces hay unos ejercicios, unas infografías, distintas técnicas de respiración, la respiración en caja, en fin, justamente favoreciendo estas prácticas, o sea, regreso al cuerpo, regreso a ser un contenedor eh, afectuoso y, y a través de la respiración, que todos saben que ayuda a regular, pasar del sistema simpático al parasimpático, activar el parasimpático. Se ofrecen algunos ejercicios ahí. Muy importante la ciudadanía digital, otro ámbito evaluado que es un ámbito de convivencia. Ahora ya la convivencia no se termina cuando suena el timbre y los niños se van a la casa, sino que sigue y los problemas por algún motivo se acrecientan en este otro espacio paralelo. Entonces hay un webinar, eso les quería contar. También un webinar sobre ciudadanía digital que está grabado con, con recomendaciones súper específicas de sobre cómo favorecer un ambiente bien tratante también en las redes. También en la red, un ambiente responsable en las redes, ¿no? Como no difundir cosas que yo no sé si son verdad o mentira, saber a quién recurrir si yo no tengo, si veo que están molestando a alguien, en fin. Y luego una pregunta a los cuartos medios que después ya para el último periodo no están, son en general sobre su experiencia en el establecimiento. Eso es lo que está ocurriendo ahora, porque eso lo hacemos a mitad de año. Pero a principio y a fin está el aprendizaje socioemocional y la convivencia, y utilizamos este modelo que tal vez ustedes lo conocen si el Mineduc ha ido a trabajar con ustedes, porque esto está difundido desde el ministerio. Este modelo que tiene que ver con cómo trabajar la convivencia, muy parecido a cómo se trabaja, o sea, viene de la salud pública, de hecho, ¿no es cierto? No tenemos cómo, si todo el mundo tiene caries, no tenemos cómo, nunca, jamás tendremos suficientes dentistas para todas las caries de todos los dientes de todos los habitantes del planeta. Entonces, partamos promoviendo la salud bucal, ¿no? Entonces, la promoción universal, promover la convivencia en todos y todas. Y ahí está el aprendizaje socioemocional como fundamental. O sea, niños, imagínense niños empáticos,
niños que colaboran, que se comunican bien, que son autorregulados, que toman decisiones responsablemente y que se comprometen. El compromiso democrático tiene mucho que ver con tomemos acuerdos y cumplámoslos, ¿no? O sea, cumplamos los acuerdos. Puede ser que no sea mi acuerdo favorito, pero ya, lo acordamos, yo lo cumplo. No lo desconozco a los 5 minutos, ¿no? Acordamos las normas de convivencia de la clase, en fin, y las seguimos, porque es nuestro acuerdo. Entonces, ahí está el aprendizaje socioemocional, muy en la base de la convivencia, pero siempre van a haber algunos grupos o niños más vulnerables. Sabemos que en la pubertad pasa algo, ¿no? Pasa algo, empieza un descenso del bienestar, em, así que desciende, 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 pasan muchas cosas, hay crisis de regulación afectiva, en fin, entonces a lo mejor necesitamos enfocarnos en algunos grupos y ahí podemos hacer un trabajo específico o cómo resolver conflictos, por ejemplo. Y luego en las intervenciones de mayor intensidad que uno quisiera que fueran la punta de la pirámide y no tan grande como se ve hoy en día, ahí es súper importante lo que pasa con los equipos, ¿ya? Con los equipos humanos, con los adultos, las personas adultas del colegio, que ellos, ellas tengan un centro interior, una solidez, una capacidad de vincularse. O sea, eso es muy importante y está siendo muy importante hoy en día. Justamente porque la pirámide parece que no está así, sino que está como muy grande esa punta. Entonces, bueno, solo enfatizo que está esta retroalimentación positiva entre estos tres grandes ámbitos y esta metáfora, antes de pasar a la evidencia, de cómo estas prácticas eh, integrativas y de atención plena pueden favorecer este desarrollo socioemocional en todo el establecimiento, favorecer esta promoción universal, favorecer la salud y el bienestar de los y las docentes. Voy a darles una metáfora que tiene que ver con el baile. Hay que pensar que las habilidades socioemocionales son como estos bailarines que tienen que bailar para aprender. O sea, en el día a día, por eso me parece tan genial que haya acá jefes de UTP que se preocupan del día a día, ¿no? Del aprendizaje y que hayan reconocido que esto es un elemento fundamental y que se va a ejercitar en cada una de las clases. Se va a ejercitar al inicio, cómo se reciben a los y las estudiantes en la mañana. Se va a ejercitar si alguien tiene un problema, que se le dice que se callado o salga de la sala o tenemos alguna manera de abordar cuando alguien está está llorando, por ejemplo, y no sabemos por qué, ¿no? Entonces hay que ejercitar estas habilidades y los niños las ejercitan y hemos visto en los casos exitosos los niños que las ejercitan, donde se promueven las habilidades socioemocionales, las ejercitan en el cotidiano y los niños las ejercitan, los niños y las niñas, para sus docentes, para sus profesores. Son empáticos con sus profesores, o sea, se preocupan cómo están y cómo llegaron en la mañana también, ¿no? Entonces es un gran baile que tenemos que promover y en el baile es que se aprenden, ¿no? Y ese baile son todas las interacciones en el cotidiano, día a día, todas las interacciones que van ocurriendo son las que promueven este gran aprendizaje, ¿no? Que vimos que está como a la base de la convivencia. Y que por otro lado, Marcela, sí, cuenta. disculpa que Luis tiene su mano levantada. Ay, No no lo sé si... escuché, No, perdón. está bien, está bien. Es que yo lo estoy viendo, por eso te interrumpo. ¿Lo quieres tomar ahora o al final de la presentación? Cuéntame, Luis, si se refiere a algo que ya dije hace un rato o termino la metáfora y podemos verlo. Termine mejor. Ya, termino esto. Entonces, lo último es de las condiciones, o sea, la pista de baile son las condiciones. ¿En qué contexto estamos favoreciendo este aprendizaje socioemocional? Em, ¿Qué es lo que estamos promoviendo? Estamos promoviendo las relaciones bien tratantes, estamos promoviendo, y lo que sí hemos visto es que el desarrollo de las habilidades socioemocionales se facilita cuando en las comunidades hay un foco en el bienestar. Es una cultura de bienestar. La cultura, o sea, nos importa que todos estemos bien,
¿no? Participación, o sea, nos importa escuchar la voz de todos, o sea, todos tendrán algo que decir, digamos, cuando tienen que algo que decir, no cuando tienen algo que reclamar o, en fin, eso puede ser otra cosa, pero detrás de ese reclamo hay algo que decir, ¿no? Y buscamos eso, algo que decir, y el buen trato entre todos, ¿no? Ese es como la pista de baile para favorecer estas habilidades. Con esto cierro este tema y paso a la evidencia, así que Luis, puede ser un súper buen momento para que tú me hagas saber tu pregunta y ver si yo puedo responderla. Ya. En lo primero, excusarme si escuchando un ruido de fondo, es que hay un circo en la escuela, así que hay Bacán, pero harto ruido. no se escucha Ah, en ya, todo caso. bacán. Sí, Ya. sí. Lo primero, bueno, Marcela, agradecerte primero que todo esta instancia. Yo primera vez que participo en esto y obviamente hay muchas cosas que me causan ruido. Entonces quería como manifestarlo un poco. Cuenta. Entendiendo que básicamente esa instancia es para hablar sobre los resultados socioemocionales de los estudiantes y saliendo tantos conceptos como equipo humano, habilidades blandas, aprendizaje socioemocional. eh, si bien obviamente el foco está en los estudiantes, pero no me deja de causar ruido qué pasa con los docentes, porque muchas veces se nos pide enseñar algunas cosas que por experiencias de la vida, etcétera, no contamos con esos instrumentos o no cuentan los colegas con esas herramientas, por ejemplo, la habilidad blanda. Podemos tener docentes muy bien evaluados académicamente, expertos, avanzados, pero sus habilidades blandas no son tan desarrolladas, por ejemplo, para estar a cargo de desarrollar este tipo de habilidades en los estudiantes. Mi pregunta es, ¿no se ha pensado en desarrollar un tipo de cuestionario para los docentes? ¿Te ha pensado muchas veces? Pero hay que ver qué tipo de cuestionario puede ser para que los docentes no se sientan amenazados por ese cuestionario, ¿no? O sea, porque si uno le pregunta cosas de sus habilidades, y dice, me van a diagnosticar, me van a evaluar, y si salgo mal, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces es delicado, pero sí se ha pensado. Este es un primer paso, ¿no? O sea, esto está en pañales. Está en pañales y no solo en Chile, está en pañales en el mundo. O sea, pañales, hay países donde lo tienen mucho más años desarrollado, pero igual es un ámbito muy nuevo, ¿no? Entonces, tampoco, también en nuestro diálogo con otros países, también ellos tienen cómo evaluar, en fin. Pero sí consideramos que esa formación es fundamental, los docentes. Consideramos que es fundamental. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es Pero que, disculpa, los que evalúan son claro, y los que forman son las universidades o el centro de perfeccionamiento. Nosotros entregamos muchas orientaciones a los docentes, muchas, pero claramente no es lo mismo entregar orientaciones que hacer una formación, ¿no? Eso es distinto. claro, es que, por ejemplo, yo voy a hablar obviamente de mi experiencia. Acá en el colegio, bueno, el equipo directivo somos súper nuevos. Mi jefe está en su segundo año, yo asumí este año recién como jefe de la unidad técnica, el encargado de convivencia lleva su segundo año, entonces somos prácticamente como nuevos en esto. Eh, y eso, basándose en que la importancia de tener estos datos e información que entregan los niños a través de sus respuestas. Al principio lo mencionaban, ¿cierto? La carga administrativa siempre nos sobrepasa, los tiempos y los espacios no están muchas veces para hacer las reflexiones. Y en mi caso, por ejemplo, yo cuento con un encargado de convivencia de 19 horas en mi escuela, con una psicóloga que tiene 14 horas. Entonces, la convivencia escolar básicamente acá en la escuela es atacar a la contingencia e Sí, ir apagando incendios. No nos da el tiempo para hacer reflexiones. Si bien la convivencia es una responsabilidad de todos los que formamos esta comunidad educativa, pero va un poco más allá de lo que yo, un poco va mi inquietud, en contar con las herramientas necesarias para poder abordar ciertas temáticas.
que muchas veces uno cree que tal vez lo está haciendo muy bien, pero al final está dando palos de ciego. Entonces Sí. eso también es perjudicial. O sea, lo que tú cuentas lo reconocemos. O sea, eso así, veo, o sea, esa falta de tiempo, la poca carga de horaria de los encargados de convivencia, son las dificultades administrativas. Y en ese sentido, esta es una evaluación que se ofrece, ¿no? Se ofrece, no tiene consecuencias. Y es el ámbito de acción de la agencia, por decir. Si tú me preguntas a mí, pucha, ¿cómo pudiéramos cambiar eso para que sea distinto? Pero ese no está en mi ámbito de acción, por decir, de injerencia o de influencia, por mucho que quisiéramos, lo hemos reflexionado mucho, entonces tratamos de simplificarlo, de entregarlo lo más simple, lo menos burocrático posible, en fin, pero es como ya un problema del sistema. Y ese sistema es difícil que desde la agencia lo podemos sugerir, lo hemos sugerido, cómo hacerlo todo más simple, pero es un diagnóstico del sistema y te entiendo perfecto la frustración, porque es muy frustrante saber que yo quiero hacerme cargo, pero me encuentro con docentes que no saben cómo hacerlo y además me encuentro con que no hay tiempo, entonces, ¿cómo? Como puedan empezar, va a estar bien, porque están empezando. Eso es lo único que puedo decir, sobre todo porque esto no tiene consecuencias, o sea, por eso es una herramienta flexible, ¿no? Es una herramienta que se entrega. ¿Ya? Eso es lo que te puedo decir. Gracias. Aquí hay otra persona con la mano levantada. Moni, ¿querías decir algo? Sí, bueno, agradecerle a Marcela. Es coincidente todo lo que ustedes dicen con lo que nosotros desde otros ámbitos como educadores hemos estado tratando de promover desde lados humanos, ¿no? Humanitarios, ¿ya? En relación a yo a 30 años ya, desde la perspectiva del yoga y la meditación, los anhelos que se plantean acá son cosas que hemos estado trabajando hace varias décadas también desde estos lugares. Entonces, bueno, y a partir de la intervención de Luis y de las respuestas que tú das, eh, como que me surge lo primero es como uno podría desesperanzarse, ¿no? Entonces, no sé, me vienen muchas reflexiones y una reflexión importante y a partir de lo que tú decías también, esto es una crisis que tenemos a nivel mundial, o sea, me parece claro que como humanidad estamos en un cambio en relación a todo lo que es la educación y la educación, cierto, hasta ahora ha sido importantemente formativa desde lo informativo y ya sabemos el nivel de desarrollo que la información tiene y al alcance de todos desde la tecnología, ¿no? Entonces, claramente mi reflexión es, esto nos pone frente al desafío, por ejemplo, de pensar en calidad de la educación, es saber dónde está el foco de la educación. Eh, entonces me parece que estas cosas que tienen que ver como con desarrollo de habilidades humanas y que hoy día en la escuela, ¿cuáles son las habilidades humanas que muestran los estudiantes y también muchos grupos de educadores son así realmente muy como deprimentes, por decirlo de alguna manera? Entonces me surge la reflexión de que si estamos hablando de o trabajando de calidad de la educación, ¿dónde tenemos que poner el foco? ¿Cuáles son nuestras formas de educar? ¿Para qué tenemos que educar? ¿Qué tiene que ser la escuela? ¿Ya? Porque ya estamos, o sea, sabemos que las familias, ¿cierto?, no están educando para la vida. Entonces, ¿será que por fin tenemos que transformar la escuela en un lugar para educar para la vida y no un lugar para dar información y qué es lo que evaluamos como resultados también, ¿no? Los profesores están súper llenos de carga porque tienen que responder a un montón de una programación y una planificación, ¿cierto? Y entonces, no sé, me surge una reflexión súper profunda
Y en relación a eso, que es como, ¿qué va a ser calidad de educación? ¿O As- qué se está forjando como calidad de la educación? Eso, Así es, eso. gracias. Sí, sí, absolutamente. Y esa reflexión es una reflexión, o sea, la agencia promueve este concepto amplio de calidad, ¿no? Lo promueve, pero nosotros somos un organismo, es chiquitito, a través de las evaluaciones se promueve, hay algunos mensajes también un poco contradictorios, porque históricamente se van sumando y sumando cosas de evaluaciones, pero... Pero bueno, lo que nosotros hacemos en nuestra división, que es pequeñita dentro de la agencia, que ya es pequeña y la división nuestra es más pequeña, es como igual remar a favor de ese cambio, ¿no? O sea, y entregar esto como una herramienta, como algo que pueda servir y que cada escuela pueda tomar en la medida que pueda tomar, lo que pueda tomar. Por eso el ámbito formativo es tan, no sé, pues como muy satisfactorio en ese sentido. No estamos obligando a nada, entonces, no estamos obligando a nada. Eso es algo que se entrega como un mapa que pueden levantar y que pueden escoger una cosa para trabajar. Y ahí, de este otro ámbito, que es el contexto, que es como lo que, o sea, digamos, que es lo que queremos favorecer del contexto que permite favorecer formar ciudadanos integrales, ¿no? No solo personas, individuos, sino que ciudadanos, o sea, que participamos de un sistema mayor donde lo que yo hago tiene efecto varias generaciones más y tiene efecto eh, en otras personas que tal vez nunca voy a conocer, en fin, Claro, eso. es que esto que tú estás Sí, hablando me parece súper que relevante porque es como que heavy que sea como lo opcional, porque desde la ciencia, desde las neurociencias, hoy día estas son las cosas fundamentales para el desarrollo humano. Sí. Ujú, Y el tema es que cuando uno pone las cosas obligatorias ya vamos a mover que tenemos algunas dificultades que se levantan y claro. se empiezan a generar efectos adversos, que de hecho parte de la tercera presentación que voy a hacer, pero alguien más quiere sí, Fabi, podemos esperar tu pregunta hasta el final, justamente para poder ver si es que se aborda por esto. supuesto, Gracias. Nelly, no hay problema. Ok, gracias. Marce está silenciada. Hay que partir de nuevo. No sé si yo te silencié, pero Sí, yo me había silenciado. Em, sí, entonces estas terceras cosas, digamos, ¿cómo favorecer el ámbito socioemocional a través de estas prácticas integrativas y de atención plena, ¿no? Primero algunos conceptos previos. Bienestar y salud mental estamos en crisis mundialmente. La importancia de la corregulación, ¿no es cierto? Que este otro ámbito que tiene que ver con las relaciones, lo importante de, bueno, la neurobiología interpersonal, que somos intersomos con otros, ¿no? Y la importancia de las funciones ejecutivas que son necesarias para el aprendizaje y que se favorecen en ciertos contextos y se desfavorecen en otros. Primero tenemos una crisis post-pandemia, eso es a nivel mundial. Hay edades críticas, sabemos que el bienestar comienza a descender en la puerta y también sabemos que las mujeres son las más afectadas. En la segunda área, la importancia de la corregulación, o sea, aquí algo un poco lo que decía Luis, ¿no? No solo la salud mental, sino que lo que saben las personas adultas. O sea, la salud es muy importante, eh, cómo responden las personas adultas alrededor de los niños y niñas y jóvenes, ¿no? Porque ese es el contexto en el cual ellos van a aprender.
Eso les permite tener un sentido de pertenencia, de acogida y contención, o sea, cuando ellos sienten que, que ellos son importantes para los adultos, ellos y ellas son importantes para los adultos del colegio, esto es más alto, el sentido de pertenencia, de acogida y contención, se sienten más acogidos, sienten que pertenecen a ese lugar. Y esto tiende a descender también con la edad, va descendiendo, o sea, en cuarto medio baja mucho, desde cuarto básico a cuarto medio, pero baja menos en donde ellos perciben que son importantes para los adultos. Y luego el clima de convivencia escolar es algo que se construye entre todos, ¿no? Se construye entre los docentes, entre los estudiantes. Eso es como algo que probablemente todos saben, pero lo pongo aquí por algunos resultados que ustedes van a ver que voy a compartir a continuación. Después sabemos que las funciones ejecutivas que son necesarias para el aprendizaje académico eh, se favorecen con el desarrollo socioemocional, ¿no? Estos son los procesos cognitivos que se necesitan para, para todo, ¿no? Para pensar, para no actuar impulsivamente, y están detrás de habilidades como la creatividad, la flexibilidad, el autocontrol, en fin. Está la memoria de trabajo, el automonitoreo, la capacidad de planificar, etcétera, lo que uno quiere de un estudiante, básicamente, que se organice, que controle impulso, que controle que se autorregule, en fin, y que están comprometidas en los ambientes de estrés tóxicos, a los niños que crecen en ambientes que son más estresantes o de apego caótico, desorganizado, o cuando sienten soledad y tristeza, esta disminuye, ¿no? El funcionamiento de estas habilidades. Y lamentablemente hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho, los ambientes familiares no son tan favorables, hay niños que les toca vivir, crecer en ambientes donde el apego es desorganizado, o sea, el mismo que lo quiere, el mismo que lo protege, es el que lo agrede, en fin. O hay niños que sienten mucha soledad y mucha tristeza, eso está ocurriendo. Ahora, es un gran buque, ¿no? Como que uno dice, bueno, puedo hacerme cargo de todo. Uno podría renunciar y decir, bueno, no me hago cargo de nada porque no me puedo hacer cargo de todo. O se puede remar en la dirección que uno cree que es más favorable. Los cambios en política pública son de largo aliento, requieren ser votados, aprobados, digeridos, o sea, son algo que puede tomar años de discusión. Ustedes saben la ley donde se disminuía la cantidad de profesoras de parvularias por niño, ¿no? De 40 se disminuía a 20, 24, o sea, un número mucho más razonable. Nunca ha logrado implementar, o tan recién, no sé, porque no se votó la ley orgánica, o sea, la que le permite que esto se implemente, ¿no? Entonces, todos los cambios así a nivel grande, macro, de todo el país son movimientos muy, 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 muy lentos, ¿no? Y, sin embargo, tenemos urgencia. Entonces, ¿cómo proceder? ¿No? Eh, Esto que nosotros, que la día sea voluntario, es voluntario porque a veces si las cosas se ponen obligatorias se vuelven más, empiezan a entrar en otro carril, porque entonces empiezan a ser evaluados y entonces el docente tiene otro estrés más porque lo van a evaluar a él por el resultado, en fin. Entonces hay que tener ojo también los incentivos que hay en ciertas, em, claro, en ciertas políticas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los incentivos adversos? Pero bueno, estamos en este contexto, es complejo, necesitamos de los adultos, que los adultos participen, que los adultos crezcan, y los adultos y las personas adultas que acompañan a los niños son estos docentes. Hay una crisis docente, ya todos sabemos, una alta deserción en la carrera docente. Antes de la pandemia eran los 4 años que se producían un pic de deserción y después los otros se quedaban, ahora es el segundo año, en fin. Y esto es también a nivel mundial. Entonces, como para dar el contexto. Y en esta imagen quiero retratar también un poco
cuando se hablaba de calidad, ¿no? ¿Qué calidad queremos? Queremos una calidad, queremos algo en que vamos a enfrentar un problema, vamos a enfrentar una dificultad y queremos encontrar este espacio de colaboración. Pero puede que eso no sea universal, no todo el mundo puede querer este espacio de colaboración. Entonces, como que para decir que la colaboración es importante e implementarlo como una política, tendríamos que estar todos los ciudadanos que votan, digamos, de acuerdo y bueno, y podemos esperar mucho tiempo para que eso cambie. Entonces, podemos promoverlo desde nuestro ámbito de influencia. Y el ámbito de influencia, lo vuelvo a repetir, de la agencia es bien específico. Eh, a mí me toca conversar con el ministerio, pero hay infinitas prioridades y urgencias que atender. Entonces, esto, como les decía, se mueve lento, pero se mueve. Y eso es el vaso medio lleno. Y se mueve a partir de pequeñas iniciativas, instalándose en establecimientos de a poco y entendiendo que aquí no va a haber una evaluación del resultado, ¿no? Porque tenemos una cultura fuerte de evaluación y de rendición de cuentas, que de hecho es la política original del sistema de aseguramiento de la calidad, pero que se va a ir ajustando. Entonces, todo es para rendir cuentas. Por eso que nosotros a ver, siempre decimos, cuando va la superintendencia todos corren, pero la agencia como no, en fin, la gente no corre. Eh, lo que nosotros solo podemos hacer es sugerir a través de las evaluaciones. Pero bueno, aquí tenemos un espacio, una imagen que retrata la posibilidad de colaborar, ¿no? De colaborar entre todos cuando tenemos una tarea. Sabemos que hay evidencia a favor de estas prácticas integrativas y de atención plena en niños, niñas y jóvenes. Sabemos que ayuda a regular las conductas violentas. Ahí tenemos a Adele Diamond, que ella es especialista en función ejecutiva en realidad, pero ella hizo una metaanálisis y ella veía cómo prácticas como el taekwondo, ¿no es cierto?, que es como un arte marcial, pero que no es solo físico, sino que tiene un montón de valores detrás. Em, y además, claro, y dos habilidades como perseverancia, humildad, sentido del honor, responsabilidad. Entonces, era muy favorable, por ejemplo, en algún metaanálisis que ella hizo para adolescentes que habían delinquido, ¿no? Los ayudaba a disminuir sus conductas delictuales. También en Centroamérica, estudios donde se comparaba un currículum que era más psicológico, como fortalecimiento de carácter, con otro que estaba basado en los principios de la atención plena, del mindfulness. em, este último tenía mejores resultados para mejorar las conductas violentas y reducir la deserción escolar, la exclusión escolar. Entonces, sabemos que hay mucha evidencia a favor en iniciativas bien llevadas, ¿no? Y esto, este de Centroamérica era un after school, o sea, era después de clase. ¿No? Tenemos esa evidencia. También sabemos que em, todavía no vamos a llamar la cautela, que hay otros en que se observa, por ejemplo, que la autorregulación llevaba a la autocompasión, o sea que las prácticas basadas en la atención plena influyen en la autorregulación y de ahí era posible pasar la autocompasión del niño, ¿no? De los niños, ¿no? Había como una cadena después de analizar los datos, había una cadena de habilidades o de capacidades que se iban abriendo y despejando, ¿no? Hay efectos en bienestar, efectos en la calidad de las relaciones interpersonales. El yoga, por ejemplo, también aparece en estudios, el yoga y las prácticas de atención plena para disminuir los síntomas de ansiedad y depresión. O sea, la misma del Diamond también habla de cómo para las niñas en mujeres, esta actividad, el yoga, teniendo, que no es solo físico, sino que tiene una
percepción sensorial consciente, o sea, llevando la atención al cuerpo, disminuía em, como aumentaba el sentido de pertenencia, no sé, y, aumentaba un sentido de aceptación, en fin, era muy favorable para las niñas em, de 10 a 13 años, 4 a 12 años, en fin. Pero también hay evidencia que llama la cautela, porque al parecer se requiere un acompañamiento cercano, especialmente cuando se trabaja con púberes, con la adolescencia temprana y especialmente en estudiantes con salud mental frágil. Entonces, está este famoso estudio que es el Myriad que se hizo en Inglaterra justamente para transformarlo esto en una política pública, entonces que requería un random control trial, o sea, un estudio randomizado, aleatorizado, grande, y este fue un estudio grande, ¿no? Con muchos niños, 80 y tantos colegios, la mitad del control, la otra mitad del tratamiento, em, de varios años, de 8 años hasta que se sabían los resultados. No es que fueron 8 años de tratamiento, el tratamiento creo que eran 10 semanas, pero primero hubo todo un diagnóstico, primero toda una preparación de los docentes, pero como masivo, como grande, como y obligatorio, ¿no? Y porque si los resultados estaban bien, bueno, entonces esto se podía transformar en política, si los resultados no resultaban bien, entonces, bueno, sigamos participando. Los resultados empezaron a salir el 2022 y lo que mostraba era que podía ser bueno para algunos niños, pero no para todos, y para algunos podía ser incluso perjudicial. Entonces quedó ahí, foja cero. Y en los que era más perjudicial era justamente los que venían con una salud mental más frágil y los niños más niños, más pequeños, o sea, dentro de los adolescentes, porque esto era con adolescentes. Eh, de adolescencia temprana, de 11 a 14 años, no, hasta 18, pero partían los 11, 14, por ahí, y hasta los 18 años, o sea, todo eh, el middle school, o sea, y l- la parte alta del colegio, no los niños de primero a cuarto básico. Y eso enseña algo también, ¿no? Enseña que, que es importante considerar, y entonces todos decían, pero ¿por qué no nos resultó? Si esto cuando era el estudio chico resultaba y ahora lo escalamos a grande y no resulta, y no solo no resulta, sino que a veces pareciera que va mal y va al revés de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces se llegó a la conclusión de que era fundamental, o sea, si uno ve todo esto y ve donde sí funciona, porque de hecho también funciona el mindfulness y funciona em, en terapia, hay una terapia basada en el mindfulness, ¿no? Y que es la que tiene mayor éxito con los niños que son más eh, que tienen mayores niveles de ansiedad, con esos niños que ya nadie sabe qué hacer con ellos, que se autodañan, en fin, es la que tiene, de las que tiene mayor éxito y se basa en el mindfulness, pero ahí hay un acompañamiento muy cercano, la contención afectiva es muy importante, entonces dijeron, ya puede ser que este estudio masivo, donde los profesores estaban obligados a participar, no era bueno, ¿no? Porque no se involucraron, ¿no? Y porque necesitamos este componente relacional, porque si invitamos a los niños a relacionarse consigo mismos, necesitamos que primero haya alguien que se haya relacionado con ellos, y estos niños que tienen más emociones aflictivas están más lejos de eso. Entonces, necesitamos esa relación. Entonces, necesitamos también aprender a decantar o a introducir emociones como la paz, el afecto, o sea, como que se logren sentir en el cuerpo por más tiempo de lo habitual, o sea, como que necesitamos abonar el terreno primero para esos niños que están muy solos, muy abandonados y que han guardado todo un receptáculo, en fin, un repertorio de emociones, las tienen ahí tapaditas, guardadas, pero que si tú lo invitas a verlo, van a explotar. Entonces, primero, entrégales un recipiente afectuoso y bueno, enseñarles
a tolerar esas emociones difíciles, es parte de lo que se puede enseñar. Pero algo muy importante de este mismo estudio Myriad fue que los docentes sí favorecía su bienestar y salud mental, que disminuía el burnout y que ellos percibían mejor clima. Y ya sabemos, por otros estudios, que un mejor clima se asocia positivamente con la salud mental de las y los estudiantes. Entonces, a través de los docentes, del canal de los docentes, parece que sí había una posibilidad. Algunos de ellos seguían practicando, no mucho, el 80% seguía teniendo alguna práctica ocasional, el 60 y tanto por ciento una práctica ocasional más sistemática. Entonces esto sugiere la importancia de promover este bienestar docente, ¿no? A través de estas prácticas. Realmente entrar y fortalecer a estos docentes para que ellos sean los mejores contenedores. Ahora, ahí nosotros no tenemos tanta injerencia, pero sí podemos, como institución, pero podemos recomendar sí que los equipos directivos se ocupen de sus docentes. Solamente si ellos mejorando a través de estas prácticas lograban percibir un mejor clima. Si el clima estaba mejor o no, no era tan importante, pero ellos lo percibían mejor. Tanto, y aquí tenemos un grupo de control y un grupo de tratamiento, ¿no? Y también lograron identificar, porque ya están entrando como a ver más en los datos, que el nivel de involucramiento, traducido en la cantidad de práctica que había, hacía una diferencia en los niños. Entonces, claro, los niños recibían indicaciones de cosas que tenían que hacer, pero a ellos también les llegaba como algo obligado, entonces no lo hacían nomás, no lo hacían. Eran muy poquitos los que lo hacían. Y los que lo hacían tenían mejores resultados. Entonces también había la importancia de la adherencia, ¿no? Que esta adherencia y la práctica. Entonces estas cosas cuando empiezan a ser obligadas, al parecer esa resistencia no es buena. Primero hay que encontrarle el sentido, eso es fundamental. Y bueno, ahí hay un montón de referencias que no son tan interesantes, pero sí ese trabajo mucho más a escala humana, ¿no? Más como de y muy importante las personas adultas que acompañan. Eso es un poco lo que se vio, lo que se está estudiando, lo que se está preguntando a partir de este resultado, el mayor que se ha hecho, porque como realmente lo exigía el gobierno británico, como que fuera a gran escala, lo hicieron a gran escala, puso los financiamientos para gran escala, 8 años, eso es algo insólito, entre que partieron los profesionales y empiezan a hacer las primeras publicaciones que fueron el 2022. Bueno, eso es lo que están viendo. Es importante la adherencia, es importante encontrarle el sentido, es importante, eh, son importantes las personas adultas que acompañan a los niños. Eso. Muchas gracias, Marcela, qué revelador. Qué bueno también tener información tan actualizada. Qué bueno también tener información que es bastante objetiva y se aleja como de solo un anhelo y qué bueno que hay experiencias que nos muestran cuáles son las rutas que finalmente pueden conducir hacia algo que tenga mayor éxito. Muchas gracias a todos quienes han participado. La invitación, sin duda, es a que los colegios puedan buscar estas instancias de fortalecimiento de sus docentes. Nosotros, como Educación Viva, Presencia Presente y Yoga Crecer, somos una instancia más que hemos puesto el foco en esto de fortalecer al docente, brindarlo y ayudarlo a entrenar herramientas socioemocionales que les permita desenvolverse en las realidades de hoy en día, post pandemia, post crisis, o sea, crisis mundial, etcétera. Eh, Tienen nuestros correos, queremos de nuevo darle las Dani, gracias. igual yo creo que aunque nos hayamos alargado, pensando en esta perspectiva de que los docentes son los relevantes en este proceso, podríamos
darle la palabra cortita a cada uno de los que participaron, si es que quieren algunos, porque ellos, sobre todo si Magali quiere o Luis, decir algunas palabras, y también Fabi había pedido. Y yo creo que una cosa fundamental en todo esto es que los educadores sientan que, ellos son el eje y que se les toma en cuenta y que entonces eso, no sé, quería ofrecer esa posibilidad, aunque se alargue, de poder ofrecerles ese espacio. No sé si les parece. Sí, sin duda. Si quieren pueden o colocar su pregunta o comentario en el chat o Sí, o levantar la como decir mano. algunas palabras finales, así como las que tú dijiste, que son súper relevantes, como que puedan compartir su sentir así cortito. Yo puedo hablar. Ya, yo no, solamente agradecer la instancia nuevamente y en base a mi intervención y lo que ha expuesto Marcela, claro, si bien es una tarea súper difícil y a veces nos vemos como tirando palos de ciego, no saber de dónde empezar ante toda esta contingencia que tenemos en los colegios, me quedo con el tomar lo que se pueda tomar, empezar por alguna parte, tal vez con los recursos humanos que tenemos, los pocos recursos humanos que tenemos, poder eso, empezar a hacer el cambio de algún, de un ámbito, de un núcleo, y de ir abarcando según lo que nosotros encontremos más pertinente y que obviamente sea beneficioso para el bienestar y el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Así que nuevamente solo agradecer. Buenísimo, excelente, muchas gracias. Qué bueno que esa semilla haya quedado ahí y que efectivamente pueda germinar. Yo ¿Alguien más también quisiera? quería Sí, intervenir un minutito. Bueno, también agradecer como Luis. Yo trabajo, soy orientadora educacional en un liceo que trabaja de primero básico a cuarto medio. Y me doy cuenta a través de los años, porque llevo 18 años en esta función, que cómo han ido cambiando la cultura socioemocional de nuestros estudiantes. Y creo que, como dice Luis, tenemos que dar un primer paso. Si finalmente esto va a ser muy lento como todos los cambios culturales. Antes ni siquiera la parte socioemocional era mencionada, o sea, a nadie le importaba mucho. Desde educación, desde todos los gobiernos en los que yo pude trabajar en el sector público, aparece lo socioemocional con fuerza solamente, como dice Marcela, desde la pandemia. Antes en las instituciones no nos valoraban. Siempre fuimos el pariente pobre éramos invitados, así como uno trataba así de que se visibilizara la importancia del equilibrio socioemocional para el aprendizaje de los niños, pero era una pelea así como pelea entre comillas, era una pelea así muy quijotesca. Sin embargo, ahora por lo menos se está hablando, por lo menos nos tenemos que enriquecer los docentes que algunos llevamos muchos años en ejercicio. eh, los que trabajan en aula les ha costado mucho integrarlo porque por Dios que hay diferencias en los estudiantes del 2025 a los estudiantes del 2015. En 10 años hay un abismo casi en las conductas. Entonces, creo que tiene que haber más espacio para reflexión. A mí, aunque en esto mis colegas me crucificarían, pero yo creo que tiene que haber capacitación la primera quincena de enero en ser profesor jefe, darle más importancia, darle un pago también a esta importante función, porque los pagos por jefatura son absurdos. Entonces, en la medida que se releve eh, desde el ministerio en general, no digo de la agencia porque sé que esto es algo más macro, eh, mientras se releve la importante función de la jefatura y de los docentes en el área socioemocional,
mientras no se invierta en capacitarlos para eso, es mucho más lento el avance. Y eso me preocupa que sea, yo sé que es lento lo cultural, pero me preocupa que sea demasiado lento. Y en eso, bueno, Marcela, me imagino que en todos lados debe recibir así como demandas y cosas así. Me refiero a demandas como solicitudes eh, con respecto a cómo enfocarse, pero de verdad creo que los que trabajamos en terreno nos gustaría que hubiera un poquito más de rapidez en esta instalación. Y creo que eso tiene que hacerse con capacitación, con mucha capacitación y ojalá obligatoria. Eso, nada más. Agradecer solamente a la invitación y a Marcela por su exposición tan clarita. Eso quería agregar sobre lo que tú dices, Magali. Muchas gracias por dar como tu testimonio de 18 años. O sea, como que tú has visto cómo han cambiado los desafíos también, pero por otro lado también cómo han cambiado las oportunidades. Em, esa formación hay otros países, sí es cierto que en Uruguay, que es un país chiquitito, donde todos se ponen de acuerdo mucho más rápido, hubo todo un movimiento con los docentes primero para formarlos en este ámbito y luego surgió una ley. Entonces, em, claro, uno quisiera que el país fuera más manejable, pero tenemos el país que tenemos con la diversidad que tenemos y, y bueno, ya esperaremos que esto vaya permeando en la formación principalmente, ¿no? En la formación de los docentes, los que se titulen, que vengan más preparados. Bien, bien, alguien más quisiera, ya estamos bien pasados, le estamos pidiendo un montón más a Marcela. ¿Alguien más quiere decir alguna palabra final? Si no, poder ir cerrando. Por mí Bueno, está bien en todo caso, porque a mí me gusta sí, escuchar a las personas que su maravilloso. experiencia, ¿no? Sí, es que yo estoy bien. Yo Ok, solo súper cortito decir que me parece que también tal vez sea necesario tener una apertura de que, o sea, lo que no están haciendo las escuelas de formación, tal vez lo tenga que por obligación asumir el Ministerio de Educación, ¿no? Que, no sé, también hay una revisión de cuál es el, cuál es como el ámbito del Ministerio de Educación, desde dónde, cuáles son sus fundamentales agentes de recibir eh, las políticas y todo. Entonces, eso, un poquito. Claro. El ministerio, que no es la agencia, ¿no? Eso ya quedó claro que yo no trabajo en el ministerio. Sí, po, pero Em, la Ellos agencia. tienen unos acompañadores, ¿no? Son los supervisores, han cambiado de nombre, que acompañan en las escuelas que tienen más dificultad. Pero bueno, sí, uno tiene que... Que era lo el- que decía Luis al principio también, ¿no? ¿Dónde está puesto el acento? ¿En los estudiantes? ¿O pareciera que hay que poner un acento fundamental en los educadores o en los profesionales de educación? Eso. No sé cómo se haría, no sé cómo funciona, pero sí, el eso. Mineduc ahí tiene su brazo del CPIP, pues, es el Centro de mm, Perfeccionamiento. Ese es el ujú. centro que se dedica a formar docentes. Es Ujú. así. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Muy, muy nutridor. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Yuviria o Claudita que se unieron. Bien, en todo caso tienen nuestro contacto, nosotros tenemos el contacto de Marcela, si es que alguien quisiera hacer alguna otra consulta o reflexión, estamos felices de ser canales para aquello. Bueno, muchas gracias, maravilloso este espacio, muchas gracias por también el tiempo, por habernos alargado justamente para lo que decía Luis, ¿no? Que no están los espacios de reflexión y aquí sí se permitieron, así es que excelente. Muchas gracias, gracias Marcela, Luis, Yuviria, Magali, Claudita y todos los que pudieron conectar y los que van a poder ver esto en diferido.
Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Sí, sí. Ya, muchas gracias, que estén bien.